Muy buenas noches. Comenzamos la semana con una nueva charla online sobre salud del comercio. Estamos en directo en Canal 10 Televisión y también en nuestro Facebook, desde el que pueden enviarnos sus consultas. Hoy nos acompañan dos expertos en digestivo para responder a las dudas que se vayan planteando. Vienen de la clínica Dr. Linares y especialistas en digestivo, un centro con una dilatada experiencia en las diversas patologías del aparato digestivo que cuenta con los medios técnicos más avanzados para llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento necesario. Bienvenido, Dr. Linares, buenas noches. Buenas noches, Saray. Muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de estar aquí hablando de lo que hacemos y sobre todo de informar a la población, a nuestros ciudadanos, de aquello que les puede interesar en el ámbito de la patología digestiva. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. El doctor Antonio Linares es director médico en numerosas consultas y hospitales privados de la región y le acompaña el doctor Cristóbal de la Cova. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Uno de los miembros destacados, especialistas del equipo en el área de consultas y enfermedad inflamatoria intestinal. Pues después de esta breve presentación, doctor Linares, vamos a comenzar. Cuéntenos cuáles son los síntomas que nos alertan de que estamos ante un problema en nuestro aparato digestivo. Bueno, el aparato digestivo abarca muchos órganos y por lo tanto es muy amplio y hay numerosísimos síntomas, ¿no? Pero vamos a referirnos a aquellos más frecuentes, a aquellos que son por lo que consultan nuestros pacientes habitualmente, ¿no? Y son aquellos relacionados con el síndrome del intestino irritable, que son gas, molestias, distensión abdominal, dolor abdominal, estreñimiento o diarrea o alternancia, muchas veces alternan los dos problemas. Eso es uno de los síntomas más frecuentes. Por otra parte, habida cuenta de que muchas personas tienen un problema de reflujo, de la subida de ácido al esófago, pues es la acidez, el ardor. Prácticamente el 20% de la población, al menos un día a la semana, padece de ardores, ¿no? Y finalmente también es muy frecuente las molestias de estómago, sobre todo después de comer, ¿no? La pesadez, ¿no? Yo quiero decir que, en general, todos estos síntomas, aunque muchas veces los pacientes nos llegan preocupados por ellos, suelen ser poco relevantes, no traducen la existencia de ningún problema grave y sí dedicar 30 segundos a centrarnos en aquellos síntomas que sí pueden ser graves o reflejar un problema grave, lo que llamamos red flags o síntomas de alarma y que obligarían a que la persona pues visite al médico lo antes posible, ¿no? Y son la presencia de sangre en las heces, aunque muchas veces se debe a hemorroides, la presencia de síntomas nocturnos, dolor o diarrea que despiertan al paciente por la noche, la dificultad para tragar alimentos cuando la comida se para en el esófago, la fiebre, los vómitos y la pérdida de peso. Y luego ya si encima se hace una analítica y hay anemia, todo eso debe motivar que una persona acuda lo antes posible al médico para una evaluación lo más exhaustiva posible. Pues vamos a ir puntualizando a qué patologías digestivas se deben estos síntomas a lo largo del programa. Pero antes de entrar en eso, para saber qué patologías son, efectivamente muchas veces hay que recurrir a medios técnicos, ¿verdad, doctor? ¿Cómo ha sido la evolución de los medios técnicos que se ocupan del aparato digestivo y de los diversos problemas? ¿Cómo ha ido evolucionando? La evolución ha sido espectacular, como en otras especialidades, como la medicina en general, ¿no? Pues vivimos en el mundo de la tecnología y se ha pasado, no hace muchos años, a la palpación manual, a la percusión, a utilizar como mano el ecógrafo, y eso es importante porque nosotros, nuestro equipo, somos expertos en ecografía y realmente realizamos la ecografía abdominal, la ecografía digestiva sobre la marcha, ¿no? Con lo cual tenemos una información importantísima para tranquilizar al paciente cuando los hallazgos son normales o para enfocar el problema cuando los hallazgos son patológicos, ¿no? Por otra parte, se ha pasado de los estudios con papilla de bario, además pues con el riesgo de la radiación, al uso de la endoscopia, que es mucho más fiable e incluso muchas veces más segura y que
además, un avance en los últimos años fue la introducción de la endoscopia con sedación, porque eso ha solventado el principal problema que tenía la endoscopia, que era lo que molestaba a los pacientes, y eso se ha solventado también con la sedación, ¿no? Y a partir de ahí, pues las técnicas más modernas de tomografía computerizada, de resonancia magnética, colangioresonancia, enteroresonancia, pH-metría, test de tolerancia a la lactosa, a la fructosa, etcétera, etcétera. Cada vez hay más nuevas tecnologías para fijar, diagnosticar de una forma más precisa los problemas en nuestra especialidad. Afortunadamente, ¿verdad, doctor? Afortunadamente. Pues ahora sí vamos a entrar a profundizar en las diversas patologías. Una de ellas, de las más frecuentes, es el síndrome del intestino irritable, ¿verdad, doctor de la Cova? Sí, así es. ¿Cómo podemos saber que estamos ante él? Bueno, como comentaba Antonio, la verdad que es una de las patologías más frecuentes que vemos en la consulta. Y bueno, existen unos criterios aceptados internacionalmente para su diagnóstico. Sobre todo, el síntoma principal es el malestar abdominal o el dolor abdominal, que tiene que tener una serie de criterios de temporalidad, tiene que durar unos meses. Es una patología realmente crónica, no es un dolor agudo, ¿no? Y luego este dolor se acompaña en la mayoría de las ocasiones de cambios en el ritmo intestinal, ¿no? Es muy importante esto, que el dolor esté asociado a cambios en el ritmo intestinal o que mejore, por ejemplo, con la deposición. Y luego hay otros síntomas también acompañantes que pueden ayudarte un poco a llegar al diagnóstico, como es la distensión, el gas, también, por ejemplo, la emisión de moco en las heces, eso también nos puede ayudar. Y a veces también pues la intolerancia a ciertos alimentos, ¿no? Pues a escasos minutos del comienzo ya nos empiezan a llegar las primeras preguntas desde nuestro Facebook, desde el Facebook del Comercio. Una de ellas nos la formula Ángeles Vázquez, que nos dice lo siguiente: ¿qué riesgos conlleva el usar el omeprazol durante años? Tengo hernia de hiato y reflujo. Doctor de la Cova. Bueno, esta es una pregunta que cada vez nos hacen más en nuestra consulta, y es sobre todo en los últimos años, a raíz de varios estudios que se publicaron a partir del año 2012-2013, que relacionaban el omeprazol con la demencia, por ejemplo. Todo esto creó una alarma porque tuvo mucha repercusión en medios de comunicación. Y en el 2016, además, tanto el doctor Linares como yo participamos con un grupo de expertos de la Sociedad Española de Patología Digestiva en revisar toda la evidencia o todo lo que había publicado sobre este asunto en revistas científicas. Y bueno, la verdad es que aunque es bastante alarmante y hay muchos efectos secundarios relacionados con el uso de omeprazol, como fracturas óseas, demencia, alteración en la absorción de vitaminas, lo que se ha visto es que sobre todo el riesgo es mucho menor que el beneficio que aporta el tratamiento con omeprazol, sobre todo en aquellos que están bien tratados o bien diagnosticados. Por ejemplo, esta paciente nos comentaba que tiene hernia de hiato y reflujo. El omeprazol sirve para tratar el reflujo, mejora la calidad de vida de los pacientes con reflujo, evita complicaciones a largo plazo, y entonces, en su caso, si lo precisa y si no encuentra otra forma de controlar los síntomas, el riesgo es mucho menor a los beneficios que aporta el omeprazol. Sí que es verdad pues que hay que tener sobre todo cuidado en pacientes que toman otro tipo de medicaciones también, como diuréticos o tratamientos para la diabetes. En estos pacientes puede haber otros efectos secundarios también más complicados, pero el riesgo es muy bajo. Por ejemplo, se hablaba de que podía favorecer ictus no hace mucho, que podía favorecer cáncer de estómago incluso, ¿no? Pero esto no está del todo demostrado, son estudios observacionales, es un tipo de estudio que realmente, aunque te demuestra que está asociado con este riesgo, no quiere decir que la causa última sea el omeprazol. Puede haber otros factores implicados que no tenemos en cuenta y que sean la causa final realmente más que el omeprazol. Y, por ejemplo, en la revisión en la que se hablaba sobre el riesgo de infarto, un infarto de cada 4.000 puede estar relacionado realmente con el uso de omeprazol, o sea que el riesgo también es bastante bajo. Lo importante es siempre consultar con un profesional, que la duración y la dosis sea la mínima posible y tomarlo solo si es necesario. Muy bien, pues continuamos con las preguntas, doctor Linares. Para las personas que no presentan ninguna intolerancia de alimentos, ¿es aconsejable que eviten pues, los hidratos de carbono fermentables, que de alguna manera consuman alimentos tan conocidos sin gluten, sin lactosa? ¿Es aconsejable? No es aconsejable, Saray. Es que al final eso ha constituido un problema, o sea, un problema médico.
las personas que vienen a consultarnos ya han consultado previamente pues en internet a los vecinos, a los amigos, y realmente muchas veces ya vienen además absolutamente convencidos de que su problema es el gluten y han dejado de tomar gluten, o han dejado de tomar lactosa, o han dejado de tomar otros alimentos, o se han hecho unas pruebas costosísimas que miden la inmunoglobulina G frente a alimentos y que hoy por hoy no tiene un fundamento científico claro, ¿no? Tampoco queremos hacer ningún comentario negativo sobre ello, pero no hay un fundamento científico claro, ¿no? Entonces, recientemente se ha insistido en que la dieta sin gluten puede ser peligrosa porque contiene una tasa muy alta de metales tóxicos. Pasa como con el omeprazol. Por supuesto, una persona que padezca enfermedad celíaca, que es el 1% de la población, debe comer rigurosamente sin gluten y en su caso es claramente beneficioso ese proceder. Pero una persona que no tiene celíaca, que se sabe que le han hecho ya a su médico de familia la serología, la endoscopia y no hay ninguna evidencia de celíaca, porque piense que comer sin gluten le va a beneficiar, no hay un fundamento para hacer esto, ¿no? Y lo mismo ocurre pues con la dieta baja en hidratos de carbono fermentables, que son aquellos que en contacto con las bacterias de nuestro colon liberan gran cantidad de gas y que hay que reducir en las personas con intestino irritable, en las personas que hinchan, sobre todo si tienen diarrea, pero las personas sanas no tienen que pensar que por llevar esa dieta su dieta va a ser más saludable. En absoluto. Una persona que está sana debe hacer una dieta saludable, preferiblemente bien con una cantidad adecuada de calorías, una relación entre calorías y ejercicio, que es un problema que tenemos la mayor parte de los occidentales, ¿no? Que ingerimos más calorías de las que consumimos, ¿no? Pero fuera de eso ninguna otra connotación, ¿no? Pues en esta misma línea, doctor Linares, ¿qué alimentos son los que más afectan al estómago que deberíamos evitar? Claro, los pacientes que padecen, que tienen síntomas digestivos, sobre todo en aquellos que tienen dispepsia, digestión prolongada, sensación de ocupación, en estos pacientes probablemente lo más útil sea reducir la concentración de grasas en la alimentación, porque las grasas retrasan el vaciamiento gástrico y agravan el problema. Pero en aquellos que hinchan, lo que hablaba Cristóbal hace unos momentos, sobre todo si tienen diarrea, los pacientes con síndrome del intestino irritable se benefician claramente de la dieta baja en hidratos de carbono que llevan poco fermentables, que liberan menos gas. Y entre ellos está el trigo, de ahí la sospecha de que fuese el gluten. El trigo, aunque no lleva muchos FODMAPs, sí que lleva, y se toma en grandes cantidades. La leche, aunque no se tenga intolerancia a la lactosa, pero la lactosa es un FODMAPs y por tanto produce también gas y puede producir diarrea. El ajo, la cebolla, muchas frutas, muchas verduras, muchos edulcorantes como el sorbitol. Bueno, hay una lista amplia y eso es el problema de esta dieta. El problema de esta dieta es que es muy restrictiva. Supone que los pacientes, para estar bien, tengan que limitar muchos alimentos y por ello es conveniente un seguimiento para que vayan introduciendo alimentos que, aunque tengan FODMAPs, los toleren de una forma por lo menos aceptable. En cuanto a la lactosa, hay que tener en cuenta que entre un 10 y un 20% de los ciudadanos europeos tenemos deficiencia de lactasa, de la enzima que digiere la lactosa, pero el otro 80% no. El otro 80% tolera perfectamente la lactosa y antes de comer o tomar alimentos sin lactosa de por vida, pues sería razonable hacerse un test de tolerancia a la lactosa para saber si uno la puede tomar o no, porque la leche en general es saludable, es rica en calcio, en vitaminas y no habría por qué evitarla si uno no tiene intolerancia a la lactosa. Doctor, mencionaba usted ahora mismo al síndrome de intestino irritable y nos ha llegado una pregunta de una usuaria sobre él, precisamente. Belén Alonso nos hace llegar la siguiente consulta. ¿Se pueden aliviar los síntomas del intestino irritable, la distensión abdominal y los gases, doctor de la Cova?
Claro, bueno, nosotros es lo que intentamos hacer habitualmente, ¿no? Tratar estos síntomas. Sí que es verdad que la respuesta a los tratamientos es muy variable, alrededor casi del 50% puede tener mejoría o no, y lo que se hace es, según el síntoma predominante, pues orientar un poco el tratamiento por el que empezamos en los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si el síntoma que predomina es el estreñimiento, pues se puede dar fibra o laxantes, si predomina la diarrea o el dolor, espasmolíticos o tratamientos antidiarreicos. Y, por ejemplo, para la distensión abdominal y el gas hay una guía de tratamiento de intestino irritable publicada hace pocas semanas por la Asociación Española de Gastroenterología y recomiendan, por ejemplo, los probióticos también para el gas, la distensión. Sobre todo hay que descartar que no haya ningún otro problema importante que explique estos síntomas, e ir probando tratamientos y sobre todo, como comentábamos, cambiar un poco los hábitos dietéticos para que el paciente mejore, ¿no? Pues una pregunta muy interesante es también la que nos formulan por Facebook. Nos preguntan, ¿es cierto que cada vez se dan más casos de obesidad emocional? ¿Se requiere de ayuda psicológica para adelgazar en estos casos, doctor Linares? Pregunta difícil de contestar, porque yo... realmente... el sobrepeso, la obesidad, es una epidemia en los países de nuestro medio. A nosotros nos implica directamente, no solo por las lesiones que producen el hígado graso, la esteatosis hepática, que en algunos casos puede evolucionar incluso a cirrosis hepática y a cáncer de hígado, sino porque también agrava claramente el reflujo. Las personas delgadas es muy poco probable que tengan reflujo y tener sobrepeso es un factor que influye. ¿Por qué tenemos sobrepeso? Porque pesamos más de lo que deberíamos. Entre otras cosas porque nuestra vida laboral requiere consumo de pocas calorías. Es una vida que pasamos la mayoría pues en un despacho sentados. Luego tenemos libertad plena para comer lo que queremos, y encima pues hay alimentos como los hidratos de carbono y las grasas que son tremendamente adictivos. O sea que produce, sobre todo si uno lleva una semana sin tomarlos, produce una avidez comparable a la que puede incluso producir la cocaína, ¿no? Entonces, en relación con lo que plantea esta persona, algunas personas pues comemos como respuesta a las situaciones de estrés. Yo, por ejemplo, cuando estoy estresado, con mucho trabajo, pues tengo más hambre y encima no soy consciente de que no debo comer porque estoy preocupado por mi tarea y entonces, pues como tengo hambre, como, y eso me produce cierto sosiego, que es una falacia. Es lo mismo que las personas que tienen dependencia al alcohol, que beben alcohol porque eso les tranquiliza, les quita su problemática vital muchas veces, ¿no? Y lo mismo ocurre con los alimentos y desde luego existen factores emocionales implicados. Una de las ocupaciones nuestras, también una compañera, la doctora Velázquez, coloca balones intragástricos y por supuesto con un apoyo psicológico y de un nutricionista, porque es la única forma de mantener el peso razonable a largo plazo. Si no hay una colaboración psicológica y un paciente dispuesto a implicarse en eso, no sirve. El tratamiento a largo plazo no funciona. Y si nos centramos en las patologías digestivas, doctor Linares, ¿qué papel juega la obesidad en las diferentes patologías? Fundamentalmente implica al hígado. Es la causa principal de alteración de las pruebas hepáticas. Cuando un paciente llega a nuestra consulta preocupado porque tiene las transaminasas y la gamma GT alteradas, la mayor parte de las veces es porque tiene un hígado graso o porque toma unas cantidades un poco mayores de las habituales de alcohol, ¿no? Y esto habitualmente no tiene trascendencia salvo en una pequeña proporción de pacientes, ¿no? Pero también debería ser un objeto de consulta. Otra patología implicada es el reflujo. Otra patología implicada son los tumores, sobre todo el cáncer de colon. No conocemos todavía cuál es la razón última por la que es tan frecuente en nuestro medio, pero uno de los factores que lo incrementa es el sobrepeso o la obesidad. Básicamente eso, porque la mayor parte de los problemas de la obesidad son
cardiovasculares en relación con la diabetes, la hipertensión y un mayor número de eventos cardiovasculares, infarto, ictus, etcétera. Muy bien, pues seguimos con las preguntas a través de nuestro Facebook. Chela Sánchez, doctor de la Cova, quiere saber qué es el Helicobacter pylori y si es normal que se repita si ya lo has tratado. Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria que lleva miles de años con nosotros en el estómago, aunque no nos enteramos hasta los años 80 y pico de que la teníamos ahí, ¿no? Y esta bacteria lo que provoca, en la mayoría de los casos, no da síntomas o puede dar una gastritis crónica sin mayor importancia, pero hay un porcentaje de pacientes que provoca gastritis, metaplasia, puede dar úlcera y puede incluso llegar a favorecer la aparición de un cáncer de estómago, ¿no? Esta bacteria, esta infección es muy frecuente, muy prevalente en el mundo, casi el 60% de la población mundial tiene esta infección. Sobre todo, incluso en algunos países en vías de desarrollo llega al 90%, y bueno, lo que provoca es esto, gastritis crónica, y nosotros tratamos, bueno, un poco las consecuencias. Hay un consenso español bastante reciente sobre el tratamiento de esta infección y recomienda que todo aquel paciente en el que se sepa que tienen esta bacteria, pues hay que intentar eliminarla, y para eso pues hacen una serie de tratamientos algo pesados, porque son muchas pastillas, muchos antibióticos durante 10 o 14 días, y bueno, que también pueden tener efectos adversos, aunque es relativamente raro que ocurra. Pero en el momento actual, siempre que alguien tenga esta infección hay que intentar eliminarla. Muy bien. Doctor Linares, paso a transmitirle una de las preguntas que nos llegaban a través de nuestro correo, salud@elcomercio.es. Es la siguiente, nos la hace llegar Denise y nos dice: llevo hace un par de semanas que cuando me levanto me duele en la boca del estómago. Desayuno café con leche, cuando como algo se me calma, pero luego vuelvo otra vez y además tengo muchos gases. Me dieron un protector de estómago para antes de desayunar y eso me evita el dolor. ¿Qué puede ser? Bueno, decirle a Denise que eso realmente son unos síntomas que sugieren úlcera péptica. Uno de los síntomas clásicos de la úlcera es un dolor con el estómago vacío que mejora cuando se ingiere alimentos, ¿no? Entonces, si es una persona joven y no toma antiinflamatorios, pues debería hacerse un test del Helicobacter pylori, por lo menos su médico de familia, y si tiene el Helicobacter, tratarlo, ¿no? Y si la evolución es buena, probablemente con eso sería suficiente, pero si no mejorase, el procedimiento ideal y fiable en este caso, cuando hay una relación tan clara con los alimentos, sería realizarle una gastroscopia, porque es un caso donde los síntomas sugieren una úlcera péptica. Y no sé si tiene relación la pregunta que nos realiza Rosa María Patiño: ¿cómo ayudar a un paciente con colitis ulcerosa? Doctor de la Cova. Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal y en concreto la colitis ulcerosa puede tener una presentación muy variada, desde una afectación muy distal en la parte final del recto, que suele tener buena evolución o ser más fácil de tratar, y puede tener distintos grados de gravedad que necesitan tratamientos distintos, ¿no? ¿Cómo ayudarle? Lo ideal, en Asturias tenemos buenas unidades de enfermedad inflamatoria intestinal, y lo ideal es que este paciente, pues, tanto en nuestra consulta como en cualquiera de los hospitales asturianos, sea tratado por un equipo multidisciplinar que sepa tratar su patología, es lo ideal. Doctor Linares, ¿por qué se forman los cálculos biliares, más conocidos como las piedras en la vesícula? Bueno, las piedras en la vesícula suelen ser de colesterol, que los pacientes piensan que son como las de riñón, de calcio, suelen ser de colesterol, y se debe a que la concentración de colesterol en la bilis, que no tiene nada que ver con la concentración de colesterol en la sangre, es muy alta, de forma que no se disuelve y se van formando pequeños cristales que luego acaban produciéndose un cálculo, ¿no? Y eso se debe a la deficiencia de unos enzimas, que eso es congénito, que transforman el colesterol en sales biliares. Las personas que tienen deficiencia de esos enzimas, uno de ellos, por ejemplo, son enzimas que ponen grupos OH en el colesterol, en el carbono 7, por ejemplo, la 7-alfa hidrolasa, pues tienen riesgo de que al aumentar sus concentraciones de colesterol desarrollen cálculos. Sobre todo si esa persona además tiene sobrepeso y es mujer,
hay factores hormonales, pues las hormonas retrasan, enlentecen el vaciamiento de la vesícula biliar y eso también facilita que se formen cálculos y los embarazos. Las mujeres con múltiples embarazos tienen también más riesgo de desarrollar cálculos en la vesícula. Y ampliando esta cuestión, doctor Linares, ¿qué tratamientos existirían para extirpar estos cálculos? La mayor parte de las veces es un hallazgo casual. Cuando vienen a nuestra consulta un paciente porque tiene, por ejemplo, ardores, porque tiene un reflujo, le hacemos una ecografía y le vemos cálculos en la vesícula. El tratamiento idóneo en ese caso es no hacer nada, simplemente que el paciente lo sepa, porque la mayor parte de las veces eso seguirá así de por vida. El 90% de las veces la presencia de cálculos en la vesícula no ocasiona ningún problema. No hay ningún tratamiento médico eficaz, ni menos aún natural, eficaz para eliminar los cálculos en la vesícula. Cuando el paciente tiene síntomas, hay que quitar la vesícula. La solución es realizar una colecistectomía, que hoy es un procedimiento que se hace casi siempre por laparoscopia, con una estancia de un día o ni eso. Es una intervención sencilla, afortunadamente, con muy escasa morbilidad y prácticamente sin mortalidad, y resuelve el problema. Doctor de la Cova, otra de las consultas que nos hacían llegar a través de nuestro email era la de Pedro. Nos decía: en los últimos 2 o 3 años me ha sucedido un episodio similar unas cuantas veces. Me despierto de madrugada con dolor abdominal tipo cólico y muy intenso. Incluso no me puedo poner de pie y durante varias horas sufro diarrea, vómitos y náuseas. La primera vez que me ocurrió fui a hacer una colonoscopia y dio todo normal. ¿A qué pueden ser debidos estos episodios dolorosísimos? ¿Cómo se podrían tratar de evitar? Bueno, como comentaba el doctor Linares al inicio de la sesión, pues bueno, cuando un síntoma digestivo te despierta por la noche, a veces puede ser un síntoma de alarma, ¿no? Lo importante es que el paciente ha hecho una colonoscopia. En principio descartamos que haya ningún problema serio en el colon. Sería importante también hacer una analítica y una ecografía para completar el estudio. Y en algunos casos no es raro, dentro de los pacientes que tienen un intestino irritable, algunos debutan con crisis que aparecen cada 2-3 meses de dolor abdominal intenso, tipo cólico, a veces con diarrea, que ceden unas horas, como cuenta él, y a veces también puede tener relación con algún tipo de alimento, ¿no? Lo ideal es eso, que complete el estudio y que vea qué modificaciones en la dieta o qué tratamiento le podría venir bien, ¿no? Doctor Linares, el cáncer de colon representa la segunda causa de muerte por cáncer. ¿Cómo se debe realizar la prevención en el cáncer de colon? Bueno, todavía, Saray, estamos en el mes que se utiliza en el mundo para mentalizar a las personas sobre la importancia que tiene diagnosticar precozmente el cáncer de colon, y mejor que diagnosticarlo precozmente, tomar medidas para que ni aparezca, que es lo ideal, ¿no? Y es lo que se trata de hacer, ¿no? El cáncer de colon mata a unas 45.000 personas al año en España, 45.000. Y el 10-15% de personas en nuestro medio que se mueren de cáncer de colon. Y es algo realmente dramático, porque todas las semanas vemos pacientes con cáncer de colon. Cada vez se ve en cambio menos cáncer de estómago, pues se ve por cada cáncer de estómago se ven 7 u 8 cánceres de colon, ¿no? Entonces hay un procedimiento sencillo que requiere, ninguna persona debería decir que es engorroso o complejo o laborioso, y es el que se hace en toda Europa, salvo en Alemania y en Polonia, y que es el test de sangre oculta en las heces, es hacer un análisis de sangre en las heces. Es un análisis barato, sencillo, que lo hace el médico de familia, y en todo ciudadano de más de 50 años que no tenga historia familiar de cáncer de colon, si hay historia familiar ya son otros criterios, pero cuando no hay historia familiar, todo ciudadano de más de 50 años debería hacerse ese test todos los años o cada 2 años. Si da positivo, el paso siguiente sería hacerse una colonoscopia. La alternativa a eso, mejor sería una colonoscopia de entrada, como se hace en Alemania, como hacen los americanos, que tiene la ventaja de que detecta pólipos todavía más pequeños, benignos, que se quitan, se resecan sobre la marcha, que se tarda de media un par de minutos en resecar un pólipo, un par de minutos más,
y que el paciente se va con esa tranquilidad de que ya no hay, de que ya tiene su colon limpio de pólipos, y en general basta con hacer una colonoscopia cada 10 años. Si se hace el test de sangre oculta en las heces, es fundamental repetirlo al año o a los 2 años, que muchas personas se lo insistimos, lo hacen, pero luego al año o a los 2 años se le olvida, y eso no sirve. Porque un pólipo que hoy a lo mejor es muy pequeño y no sangra, no se detecta, si crece, al cabo de 1 año o de 2 va a dar positivo, y entonces es la forma de, luego haciendo una colonoscopia, detectar estas lesiones, quitarlas y ni siquiera permitir que aparezca un cáncer de colon. Cuando se hace un cribado del cáncer de mama, lo que se detecta habitualmente ya es un cáncer de mama muy inicial. Con el cribado del cáncer de colon, la ventaja es que se detectan lesiones que todavía no son cánceres y que al quitarlas ya el paciente ni siquiera va a tener un tumor. Por tanto, es un procedimiento realmente muy eficaz, que requeriría más publicidad en todos los medios, ya que estáis en un medio informativo, para que mentalizara a la población de lo importante que es este tema. Precisamente, a colación del cáncer de colon, Ana Rodríguez quiere saber si es suficiente el cribado anual de heces para prevenir el cáncer de colon. Sí lo es, sí lo es. Perfecto. Pues vamos a tratar uno de los problemas también más frecuentes, que es la enfermedad del Crohn. Háblenos de ella, doctor de la Cova. Bueno, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa se engloban dentro de lo que llamamos enfermedad inflamatoria intestinal. Puede afectar, sobre todo la colitis ulcerosa afecta al colon, con una distinta localización o segmento de afectación, y luego la enfermedad de Crohn puede afectar al colon, puede afectar al intestino delgado, incluso al estómago, ¿no? Este tipo de patologías es compleja, y lo que está claro es que cada paciente es distinto realmente, ¿no? Hay pacientes que con poco tratamiento pueden controlar bien los síntomas de su enfermedad y evitar complicaciones a medio y largo plazo, especialmente la colitis ulcerosa, porque en la enfermedad de Crohn el porcentaje de pacientes que necesitan una cirugía es bastante mayor a 10, 15 años vista, ¿no? No tenemos claro cuál es el origen de esta enfermedad, todavía no se sabe cuál es la etiología que lo provoca. Sí que sabemos que la incidencia cada vez es mayor de esta enfermedad. En Asturias hemos tenido la suerte de contar con la doctora Cristina Saro, que es una de las especialistas más reconocidas en estas patologías, que además ha hecho estudios epidemiológicos cuando no se hacían en España, y sabemos que más o menos la incidencia es de 10 pacientes, entre 7 y 10 pacientes por cada 100.000 habitantes, y la prevalencia es alrededor de unos 300 pacientes por 100.000 habitantes, ¿no? Es una patología cada vez más prevalente. Además, se ha comenzado un estudio a nivel nacional por el Grupo Español de Trabajo en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa para conocer en el momento actual la incidencia real de esta patología, porque es una patología que consume muchos recursos sanitarios por ingresos, porque los tratamientos son muy caros, por necesidad de cirugía, y cada vez están creciendo en los hospitales unidades que tratan estas enfermedades, ¿no? Y, por ejemplo, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa se diagnostican fundamentalmente en edades jóvenes. La franja más frecuente es entre los 15 y los 35 años, con todo lo que conlleva para el paciente, ¿no? Porque es un momento de la vida en la que empiezas a desarrollar tu actividad profesional y con todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? También hay otro pico de diagnóstico que es a partir de los 60 años. No es raro diagnosticar pacientes con más de 60 años con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Y son patologías complejas que necesitan siempre un equipo multidisciplinar, y es fundamental que le trate un especialista en aparato digestivo orientado a estas patologías. Eso es fundamental. Doctor de la Cova, Jean Rodríguez nos comenta su caso, nos dice: soy enferma de Crohn, ahora mismo está estabilizado con biológicos, tengo una anastomosis realizada en diciembre de 2016 por cursar suboclusiones intestinales de manera constante. De un tiempo a esta parte expulso unos gases constantes de mal olor, y quería saber si tengo que preocuparme por este motivo, ya que es algo que anteriormente no me ocurría. ¿Saben a qué puede ser debido?
Realmente la paciente, si está operada hace 2 años, me imagino que ya le habrán hecho alguna colonoscopia de control para saber si esa anastomosis está bien o no, si ha habido recurrencia de la enfermedad o no, aunque por lo que me comentabas creo que está con tratamiento biológico que habitualmente controla bien esta fase de la enfermedad. A veces en los pacientes operados de intestino podemos encontrar otras alteraciones como sobrecrecimiento bacteriano, por ejemplo, y esto podría implicar pues, que tenga más gas o que tenga cambio en las características de las heces. Estos síntomas que comenta podrían explicarse por eso, ¿no? Esto se puede estudiar también, lo puede estudiar su especialista y en todo caso podría tratarse, ¿no? Además, desde hace pocos años contamos con una determinación analítica muy importante en esta patología, que es la calprotectina en heces, que es un marcador de inflamación intestinal y que nos permite saber también, conocer si su intestino está bien, si hay algún tipo de inflamación en este momento que pueda justificar los síntomas, y también sería interesante realizarla. Pues se calcula que el 20% de la población sufre hernia hiatal y no lo sabe. ¿Cuál es la sintomatología más frecuente y de qué se trata, doctor Linares? Sí. Realmente se tiende todavía a confundir hernia hiatal y reflujo. Realmente lo que padece el 20% de la población es de reflujo, ¿no? La hernia hiatal es algo anatómico, es que la parte alta del estómago se introduce entre los pulmones a través del orificio del hiato esofágico, y la hernia hiatal facilita en muchos pacientes que la válvula no funcione bien. Pero se puede padecer una hernia, y la mayoría de las veces es así, sin que el paciente tenga sintomatología alguna, ni la vaya a tener, ni tenga que hacer nada. Y por otra parte está el tema del reflujo, que el problema está en la presión del esfínter inferior del esófago, que o no cierra bien o tiene relajaciones inadecuadas y facilita que el ácido del estómago suba, y eso es lo que produce el ardor, la acidez, este síntoma tan frecuente y que tanto altera la calidad de vida, y que puede ser grave sin necesidad de tener una hernia hiatal, y que es realmente por lo que consultan los pacientes. Mieres Fernández quiere saber, me han prescrito un Nesium 20 para reflujo, ¿es suficiente? Probablemente sí. ¿Cuál es la dosis suficiente? Es la dosis mínima para que el paciente no tenga síntomas. Si con Nesium 20, perdón por dar nombres comerciales, tiene, a pesar de todo, ardor, pues tendría que duplicar la dosis, que es habitualmente el procedimiento que se utiliza. Si a pesar de duplicar la dosis sigue con síntomas, es una indicación de hacer una endoscopia a ver qué pasa. Y realmente muchas veces lo que pasa es que el paciente está ansioso, está preocupado, y realmente incluso los gases producen esa sensación de ardor o una mínima cantidad de ácido que suba en ocasiones, y no tiene que temer necesariamente nada grave, ni por ello tiene que plantearse un tratamiento quirúrgico, que si no hay quemaduras, ni hay esófago de Barrett, no hay complicaciones en relación con el reflujo, no hay por qué llevar a cabo. ¿Y en qué caso sería necesario llevar a cabo una cirugía para la hernia de hiato? Indicamos realmente pocas veces la cirugía. Las indicaciones son distintas según que el paciente lo valore un especialista de digestivo o un cirujano. Cada uno barre para su lado, pero hay que ser serio y objetivo en estos temas, y realmente una indicación clara de la cirugía son aquellas personas que, aún estando bien tratadas con omeprazol o derivados, ya no les sube ácido, porque no tienen ácido, porque con el omeprazol no se les produce ácido, pero lo sube contenido del estómago, sobre todo por las noches, les entra por las vías respiratorias, y estos son pacientes que habitualmente también sí que tienen una hernia hiatal, y aunque no tengan ácido, el contenido gástrico sin ácido, aunque sea alcalino, les entra en las vías respiratorias, y son de las indicaciones claras de cirugía. Otras indicaciones son todas cuestionables y dependen mucho también de las preferencias del paciente, de si está dispuesto a tomar un fármaco de por vida, un fármaco que, bueno, está un poco en tela de juicio. La gran ventaja de la cirugía es que evita, sobre todo los primeros 5 o 6 años, tomar omeprazol o derivados como el que tomaba esta paciente, el esomeprazol.
Pues vuelvo con usted, doctor de la Cova, con la siguiente pregunta. ¿Cuándo se consideraría que un estreñimiento ocasional pasa ya a ser crónico? En líneas generales se establece cronicidad para una patología digestiva cuando dura más de 4 semanas, ¿no? Y realmente lo importante en el estreñimiento es saber si la calidad de vida del paciente está afectada o no, ¿eh? Ya habíamos hablado del intestino irritable. El estreñimiento puede estar dentro de un intestino irritable o no, puede ser una patología aparte, un estreñimiento funcional. Consideramos que un paciente tiene estreñimiento cuando tiene dificultad para el vaciamiento, cuando nota un vaciamiento incompleto o cuando realiza una deposición más de 3 días, ¿no? Pasados más de 3 días. En estos casos, pues a veces el tratamiento habitual puede ser medidas dietéticas, como habíamos hablado, fibra, pero hay un porcentaje de pacientes que no responden a estos tratamientos. Entonces tenemos que usar laxantes de distinto tipo y en la mayoría de los casos se puede controlar, ¿eh? Habitualmente con ejercicio, con dieta rica en fibra, con hidratación suficiente y con algún laxante pueden mejorar. Doctor Linares, Vanessa Varas nos preguntaba estos días: hola, tengo 40 años y en octubre del año pasado me han diagnosticado una pangastritis, por lo cual tuve un tratamiento con Nexium D40, Alken y Levogastrol. Acabado dicho tratamiento me han mandado seguir tomando Alken y he cambiado mi alimentación lo más sana posible, porque si tomo algo que no debo me duele el estómago. ¿Qué tratamiento y qué consejos me recomiendan? Vanessa probablemente tiene una dispepsia funcional, que es un trastorno del vaciamiento del estómago con distensión, malestar después de la ingesta, y no sé si tendrá o no también reflujo, ardores. La pangastritis es un diagnóstico endoscópico y histológico, es cuando el endoscopista ve un enrojecimiento de la mucosa gástrica, y luego el patólogo ve un aumento de células inflamatorias. Pero la pangastritis es asintomática, no produce ningún síntoma. Los síntomas que tiene Vanessa no se deben a su pangastritis y se ha mejorado con fármacos como el Nexium o el Alken, que reducen la producción de ácido. Probablemente es porque tiene reflujo, porque tiene acidez. Y el levogastrol es un fármaco que se utiliza para la dispepsia funcional, para facilitar el vaciamiento gástrico, para mejorar un poco la sintomatología de los pacientes con dispepsia. Pero no tendría que preocuparse por padecer una pangastritis, porque es un hallazgo frecuente cuando se hace una endoscopia, y casi, si a un paciente totalmente asintomático se le hiciese una endoscopia, sobre todo si tiene una infección por el Helicobacter pylori, tendría una pangastritis. Y si no, hay metaplasia intestinal, que es una alteración que detecta el patólogo. Metaplasia intestinal incompleta ni siquiera requiere seguimiento endoscópico, no requiere seguimiento endoscópico. Doctor de la Cova, Mercedes nos comenta: mi madre lleva unos 3 años con molestias intestinales, gases, espuma en heces e hinchazón abdominal. El verano pasado tuvo un dolor muy fuerte y después de hacerle una gastroscopia y una colonoscopia le dijeron que tenía hernia de hiato, gastritis crónica y úlcera en el ciego. Ella está en tratamiento para la angina de pecho con Eliquis, Adiro y otros medicamentos. Las molestias intestinales siguen y quería saber si debería llevar alguna dieta especial o qué debería hacer. Bueno, por un lado la paciente tiene una úlcera en la parte final del colon, en el ciego. A veces hay pacientes con úlceras en el ciego sin síntomas, ¿eh? Esto puede ocurrir, hacer una endoscopia y encontrar una úlcera en un paciente que no tiene síntomas. Las causas de esta úlcera, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, los antiinflamatorios. El adiro que toma podría ser un motivo, a veces incluso en gente mayor que tiene la vascularización del colon un poco alterada, puede ser de origen isquémico también, a veces parásitos, pero bueno, los síntomas que tiene pueden estar en relación con la úlcera, pero también pues con la gastritis o con dispepsia, como hemos hablado, otros síntomas diferentes. Sí que cambios en la dieta, como hemos estado hablando a lo largo de esta tarde, le puede mejorar, le puede venir bien evitar durante una temporada al menos azúcares fermentables, lácteos, como hemos estado comentando esta tarde. Muy bien, doctor Linares, ¿qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta para evitar los problemas hepáticos? Bueno, ya habíamos insistido, ha comentado esto antes.
que la principal causa de alteración de las pruebas hepáticas es el sobrepeso, y si consiguiésemos corregir ese problema, la mayor parte de las veces eso se normalizaría, ¿no? La segunda causa es el consumo excesivo de alcohol. ¿Cuál es el consumo seguro de alcohol? Me van a matar los oyentes, ¿no? Pero el consumo seguro de alcohol es muy bajo, muy inferior al que tenemos los asturianos, y está en 4 copas de vino, o 3 cervecitas o una botellita de sidra en varones. En las mujeres, preferentemente la mitad, porque la tolerancia al alcohol de las mujeres es menor. Realmente, aunque se pase de esas cantidades, muchas veces no tiene consecuencias, pero uno ya se arriesga a que a la larga, si el hígado es sensible, si hay algún factor predisponente, sí que pueda ocasionar problemas. En tercer lugar, sería fundamental vacunarse, y ya la mayor parte de las personas jóvenes están vacunadas contra la hepatitis B, pero todavía vemos personas con hepatitis B, y luego pues un problema relativamente frecuente todavía es la hepatitis C. En Asturias está a la cabeza de España en las comunidades autónomas, que ha suministrado fondos para tratar la hepatitis, porque es un tratamiento caro, pero comporta la curación, y eso es muy importante. Es fruto de una época en donde no se conocía el virus, transfusiones, donaciones intervenciones quirúrgicas, y muchas veces sin conocer muy bien la causa. Pues eso, yo diría que esos son los 3 factores: el alcohol, el sobrepeso y los virus de la hepatitis. Pero el fundamental, el sobrepeso. Muy bien, pues con estas recomendaciones cerramos el programa de hoy. Sabemos que pues por falta de tiempo ha habido cuestiones que no se han podido tratar, pero ellas saben que si lo que quieren es un asesoramiento especializado, deben recurrir a doctores y expertos como los que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias a ti, Sara. Nosotros, por nuestra parte, decirles que volvemos mañana y vamos a hablar de problemas bucodentales y, sobre todo, de implantes dentales. Ya saben la hora, a partir de las 8. Nuestro correo electrónico salud@elcomercio.es. Pues muy buenas noches, hasta mañana.